Johnny comenzó con el entrenamiento para convertirse en el legítimo sucesor de su padre. Las facultades fundamentales que debía adquirir para serlo eran resistencia, habilidades en combate, diálogo y política. La prueba de resistencia la haría junto con Kimmy y Valak, los cuales ya la habían superado. Esta consistía en correr por una montaña, hasta llegar a la cumbre. Era sin dudas la prueba más dura. Johnny caía por la ladera una y otra vez, y cuando llegaba a la cima, sus amigos ya lo esperaban desde hace mucho rato, y casi ni podía con el alma. La prueba de combate era un poco menos pesada. Valak fundiría como su maestro al ser de los mejores guerreros. En cuerpo a cuerpo no había tanto por mejorar, porque Johnny era un experto en artes marciales. El verdadero reto vino con el uso de las armas. Cada combate contra Valak resultaba en una derrota aplastante y Johnny siempre dejaba la arena lleno de tierra. Las clases de diálogo y política con el rey Borir eran las más sencillas, ya que Johnny era bastante comprometido con el estudio, y Borir hacía recorridos junto a él por el pueblo para no hacer las sesiones tan monótonas. Sin embargo, algunas tareas eran tan largas que Johnny a veces trasnochaba haciéndolas. Así fue por lo menos durante un mes, hasta que cierto día, Kimmy encontró a Johnny sentado en la ladera de una colina, totalmente desmotivado y afligido. Ese día había tenido uno de los entrenos más duros con Valak, y una vez más estaba cubierto de tierra por todas partes. ¿Qué ocurre? ¿Sabes que podemos hablar?, preguntó Kimmy. Esto no funciona, Kim, cada día es lo mismo. Me levanto, hago lo que puedo para mejorar, y aún así, fracaso una y otra vez. La única en la que medio me manejo bien es diálogo y política, y aún así, hay tareas que no puedo manejar. Hasta me levanto por las mañanas temprano a entrenar, y ni así. Sorland me necesita, y no estoy listo, ni al nivel necesario, respondió Johnny. Kimmy notó que su mejor amigo estaba bajo de motivación, así que se le ocurrieron dos ideas para subirle los ánimos. Kimmy tomó a Johnny de la mano, y lo llevó al bosque. Ahí, le enseñó un árbol lleno de flechas. Verás, cuando tenía 9 años, solía dispararle a ese árbol día tras día, durante al menos un par de meses, hasta que llegó un momento en el que no fallaba, le dijo Kimmy. ¿Exactamente a qué te refieres?, preguntó Johnny. Me refiero a que, no importa el desafío, la prueba o el obstáculo, la clave para llegar al éxito no debes rendirte, Johnny, nunca, no importa lo que pase, respondió Kimmy. Estas palabras hicieron que Johnny se sintiera un poco mejor, pero la elfa aún no acababa con él. Luego de darse un cálido abrazo, Kimmy lo llevó a una pradera, en la que se quedaron hablando hasta el anochecer. Observaron las estrellas, radiantes como diamantes en bruto, decoraban el cielo nocturno como una obra maestra. Kimmy le contó a Johnny que las antiguas escrituras decían que cada estrella era un rey, por lo que todas las estrellas representaban a todos los reyes de Sorland. Sin embargo, por el cansancio, Johnny inevitablemente se quedó dormido, pero Kimmy, en vez de enojarse, lo cargó en sus brazos, como un caballero llevando a una dama, solo que al revés, y lo llevó a la litera que ellos y Valak compartían. Johnny continuó con su entrenamiento, ahora con más motivación que nunca. Ahora ya no se cansaba tanto al subir la montaña, y podía mantener el paso con Valak y Kimmy. Cada vez se hacía más hábil con la espada, y podía completar sus tareas de diálogo y política más fácilmente. Este progreso siguió así durante 9 meses, hasta que, cuando había cumplido los 18 años, llegó un punto en el que llegaba a la cima de la montaña antes que sus amigos sin cansarse, ganada los duelos con Valak, y se había vuelto un maestro en el discurso y solución de problemas políticos. Contra todo pronóstico, Johnny lo había logrado. Todos estos meses de esfuerzo dieron sus frutos. Se había convertido en el legítimo príncipe de los hombres, listo para asumir el papel de su padre cuando cumpliera los 20 años. Sin embargo, fuera de la ciudad, las cosas no habían cambiado de forma tan significativa. Los dinosaurios y animales salvajes seguían luchando por sobrevivir. Cierta noche, un Kelenken, un ave del terror, se encontraba cazando, en busca de la comida nocturna. Las aves del terror son aves no voladoras, que, a diferencia de las avestruces y otras aves terrestres, eran carnívoros voraces, como las aves de presa que sobrevolaban los cielos, y el Elenken en particular, era la especie más grande, midiendo 3 metros de altura, y pesando 180 kilos, contaba con patas largas, las cuales le daban una velocidad de más de 50 kilómetros por hora, lo que sumado a su fuerte pico, el cual usaba como un hacha, lo volvía un depredador letal. Pero ni siquiera esta máquina de cazar se compara a algunos de los terópodos que existieron durante el tiempo de los dinosaurios. El Kelenken finalmente halló a su presa, un pequeño docodón, un mamífero del Jurásico. Pero lo que el ave del terror no sabía, es que a él también lo estaban acechando.
El Kelenken lanzó su ataque, acabando con el Docodón, y comenzando a desgarrarlo con sus garras y pico. Pero de entre los árboles y plantas, un enorme dinosaurio carnívoro atacó por sorpresa, atrapándolo con sus enormes mandíbulas y tragándoselo en una sentada. El asesino lanzó un rugido a la luna, con su boca totalmente ensangrentada. El siguiente paso en el camino de Johnny era uno de los más importantes. Ya tenía todo lo necesario, pero, todo buen príncipe y guerrero, debe tener un dinosaurio o criatura prehistórica fuerte a su lado. Habían varias opciones, desde alosaurios, triceratops, rinocerontes lanudos, etc., pero Johnny ya tenía claro que dinosaurio quería tener como montura y compañero de aventuras. Nada más y nada menos el depredador más poderoso que haya caminado por el planeta, y su dinosaurio favorito. El Tiranosaurio Rex. Ante su idea, Balik y Kimmy lo tacharon de loco. Nadie jamás en Sorland, desde su padre, había logrado domesticar a un T-Rex, pero Johnny estaba totalmente decidido. Si su padre pudo hacerlo, él podría sin ninguna duda también, entonces no les quedó más remedio que aceptarlo. Fue entonces que un día, Kimmy lo llevó al territorio de un T-Rex, el cual se ubicaba a 13 kilómetros de la ciudad, en el peligroso bosque de Fenris. Bueno, aquí es, dijo Kimmy. Perfecto, es hora de conocer y domar a mi nuevo compañero de aventuras, dijo Johnny. Pero antes de arrancar, Kimmy le habló. ¿Sí? Preguntó Johnny. Kimmy solo dijo, prométeme que nada malo te va a pasar, ¿ok? Lo prometo, respondió Johnny. Kimmy y Rain se alejaron, preocupadas, pero con las esperanzas de que Johnny sería capaz. Johnny se adentró en el territorio del tiranosaurio. El bosque era demasiado denso, y no veía al depredador por ninguna parte. Entonces, a Johnny se le ocurrió una idea. El tiranosaurio tenía uno de los olfatos más potentes de todo el reino animal, podía detectar comida a kilómetros. Johnny había traído un muslo de vaca crudo, avanzando unos cuantos metros de forma precavida. Lo que no sabía, era que el Rex lo estaba observando, oculto entre los árboles y expectante. Luego, el gigantesco carnívoro salió de entre los árboles, revelando su aspecto al príncipe de los hombres. Johnny retrocedió un poco, observando al inmenso animal. Este Rex parecía mucho más grande de lo normal, ya que por lo que veía, tenía unos masivos 6-7 metros de alto, 16 metros de largo y pesando por lo menos 17 toneladas, siendo el ejemplar más grande de toda su especie. Lucía un color gris, con un patrón rojo oscuro que recorría todo su cuerpo. Las crestas de queratina eran naranjas, y complementaban sus ojos amarillos como el sol. Johnny se quedó totalmente quieto, sabía que podía verlo aunque no se moviera, contrario a lo que decían algunas obras de teatro que había visto. Pero el animal no se movía tampoco. Estaba expectante sobre lo que el humano haría. Entonces Johnny supo que era la señal. Levantó el muslo de res hacia el carnívoro, para alimentarlo, y así, ganarse su confianza. Pero el T-Rex comenzó a gruñir, y enseñar sus dientes de forma amenazante, en forma de desconfianza. Johnny se dio cuenta de que era por su cuchillo. Entonces lo sacó, y lo lanzó lejos, tranquilizando al dinosaurio. Entonces, el Rex finalmente aceptó acercarse, poco a poco se aproximó, abriendo sus enormes mandíbulas poco a poco. ¿Podrías apresurarte por favor? Se me está cansando pero antes de terminar, el carnívoro agarró el muslo, triturándolo y tragándoselo por completo. Pero luego, el tiranosaurio se acercó a Johnny, olfateándolo, buscando más carne. No tengo más comida, le dijo Johnny mientras retrocedía un poco. Pero extrañamente, el Rex agarró su mochila, se la pasó, y le hizo una seña a Johnny para que lo acompañara. Johnny se quedó extrañado, un dinosaurio mostrando señales de inteligencia fuera de lo común. Sin más que hacer, aceptó, y acompañó al Rex hasta una pradera, en la cual había un cadáver de edmontosaurio. Pero no tenía signos ni de predación ni de haber sido comido, por L9 que había muerto por causas naturales, o por alguna enfermedad. El Rex comenzó a comérselo, ya que, como cualquier otro cazador, si consigue comida gratis la aprovecha. Pero lo curioso llegó cuando le tiró un trozo de carne a Johnny, en tono de confianza. Johnny simplemente no podía creerlo, un dinosaurio tan inteligente como un primate al menos. Johnny tenía mucha hambre, así que, como no había traído comida, tuvo que asar el trozo de carne con una fogata. Aunque el Rex le había mostrado que confiaba en él, aún no confiaba lo suficiente para dejarse tocar, por lo que al final, ambos terminaron acampando al lado del Edmonto caído. Durante la madrugada, poco tiempo antes del alba, el tiranosaurio despertó. Observó que el humano se había quedado acampando cerca, y fue a observar.
Cuando se acercó, notó que Johnny había estado dibujándolo en un libro de notas, el cual había comprado hace unos días y aún no estrenaba. Johnny se enteró, y despertó dándose cuenta de lo que el animal hacía. No había acabado el dibujo, por lo que, se dispuso a retocar los detalles. Esto le permitió al dinosaurio entender el concepto, y luego, agarró un tronco que había cerca, e imitó lo que había visto, dibujando en la tierra. Johnny lo observó todo, y en verdad le sorprendía el grado de inteligencia que este Rex en particular mostraba. Para no arruinar su dibujo, Johnny intentó salir con cuidado, procurando no pisar las líneas. Cuando llegó, estaba enfrente del Rex. Una vez más intentó tocarlo, pero el animal apartó el morro. Tranquilo, no te haré daño, sé lo sensible que es tu área facial, le dijo Johnny con calma, por lo que en vez de intentar tocarlo, simplemente extendió su mano con la palma abierta, dándole al dinosaurio la última palabra. El Rex vio el gesto con curiosidad, pero luego comprendió lo que ese pequeño humano intentaba decirle. Aunque dudó al principio, finalmente pegó su nariz a la palma desnuda y vulnerable. Con esto, el vínculo se fortaleció finalmente. Entonces Johnny, recordando el nombre de uno de los personajes de un libro, el cual era grande, fuerte y rudo, pero también inteligente y de buen corazón, decidió bautizar al dinosaurio como Calgar. Kim y Balik estaban angustiados. Habían dejado a Johnny en el territorio del dinosaurio más peligroso de todos. Le habían contado a Boli también, pero él tenía fe, ya que Johnny tenía lo necesario, y conocía a estos animales mejor que nadie. De repente, a las afueras de la ciudad, se divisó a un gran dinosaurio terópodo avanzando hacia la entrada. Y en él, iba montado lo que parecía ser un humano. No podían creerlo. Johnny lo había logrado. Había hecho lo que nadie, excepto su padre, había podido hacer en años. Domar a un tiranosaurio Rex.